porque creemos que nosotros iniciamos un trabajo que ha dado determinados frutos, que todavía está por concluir y que ha hecho mejor la vida de la gente. Y por lo tanto estamos contentos y satisfechos. Esta es nuestra contribución. Esta semana hemos hecho otra contribución y algunos pues estamos satisfechos de poder decir que seguimos construyendo puentes mientras otros construyen trincheras, ¿no? Esta es mi impresión y creo que en ese recorrido y en ese camino pues evidentemente hay muchos protagonistas, pero yo hoy quiero volver a reconocer a Jesús Eguiguren como uno de los grandes protagonistas de las cosas que han pasado. Y quiero acordarme especialmente de Paco Egea, que nos ha abandonado hace un tiempo, también militante del Partido Socialista, y que fue quien inició aquellos contactos conmigo, ¿no? Quien creyó que el diálogo y la palabra podrían solucionar los problemas en este país y, por lo tanto, hoy Jesús y yo estamos contentos y felices y el lunes estábamos muy contentos y muy felices y lo vamos a seguir estando. Bueno, me toca a mí. Sí, yo creo que hay motivos para estar satisfechos. Yo creo que haciendo un balance, hace 10 años no hubiéramos pensado que se progresara tanto. Rubalcaba solía decir e insistía mucho en que el final del terrorismo vasco había sido el mejor de los imaginables posibles. Es decir, que no había ninguna otra hipótesis en que se hubiera podido acabar mejor. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y luego los resultados se han ido viendo enseguida. Ahora, a mí algo de nostalgia me queda, ¿no? Es decir, ha ido todo muy bien, pero bueno, cada uno lleva en el alma sus heridas y esas no se pueden medir ni contar. Por tanto, una sociedad que ha salido de un conflicto tan serio y tan duro, pues se dé cuenta o no se dé cuenta, yo creo que arrastra todavía bastantes problemas, aunque en aquello en que se puso énfasis al principio, que es la reconciliación, que es la memoria, que si los relatos, que si la paz, que no sé qué, todo eso los hechos lo han despejado, ¿no? No ha hecho falta afortunadamente ni informes oficiales, ni institucionales, ni nada parecido. EH Bildu, Sortu han dicho explícitamente estos días, a ello se refería el señor Otegi, que el dolor de las víctimas de ETA no debió haber existido. ¿Es sincero? Y se lo pregunto porque se ha puesto en duda su sinceridad. Bueno, me parece realmente una pregunta que desde mi punto de vista, lo digo con todos los respetos, está fuera de todo lugar, ¿no? Por una sencilla razón, porque quien ha dicho eso es el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto no sabemos si ahora el PNV ha descubierto el sincerómetro, que debe ser un aparato en el que al final en el país es el PNV quien dictamina quién es sincero, ¿no? Me parece inadmisible, me parece más fruto de una posición débil. Me da la impresión de que cada vez que hemos dado un paso importante por parte de la izquierda independentista en el país, ha habido sectores que se han alegrado profundamente, la gran mayoría del país, que nos han felicitado por la calle, que nos han enviado mensajes, y siempre hay una parte del país, la derecha española fundamentalmente, pero otros sectores que están enfadados. Y este lunes se ha vuelto a demostrar que hay sectores contentos, la mayoría. Hay sectores que han encontrado en nuestras palabras un puente, y es un puente en el que nos han venido a recibir mucha gente del Partido Socialista, gente de Podemos, ministros del Gobierno, víctimas de ETA, como Rosa Yuc, como María Jáuregui, porque tienen un sentimiento, ellos sí, sincero, y no buscan en un escenario de aportación importante y cualitativa como la que hemos hecho a la convivencia, el desgaste político, sino el reencuentro y la posibilidad de construir una convivencia en términos, digamos, de sinceridad y de honestidad por todas las partes, ¿no? Y entonces me parece que esta otra aseveración que se hacía hoy
es realmente curiosa. Es decir, ¿cómo alguien puede decir, no, yo tengo muchos problemas con saber si es sincero o no? Perdona, yo no le admito la duda de entrada, no le admito la duda. Y en segundo lugar, lo que certifico y significo es que hay un sector social que y político, sobre todo, que se cabrea con estas cosas, que está enfadado, que lo ha demostrado en sus declaraciones, y que se sitúa en parámetros pues similares, aunque con matices, a los que plantea Vox, el PP y otros sectores muy reaccionarios en el Estado, ¿no? Nosotros dijimos lo que dijimos porque creemos en lo que dijimos. Nosotros somos gente que tiene convicciones éticas, morales y políticas, y nosotros hicimos una contribución para construir un puente. No nos interesa el debate de los que quieren destruir puentes y cavar trincheras. Eso se lo dejamos a otros. Ayer, ante su militancia, dijo que la declaración del lunes había conseguido ponerles en el centro del tablero político y que iban a hacer lo que sea para lograr una nueva política penitenciaria. Eso quiere decir, como han interpretado algunos, que lo único que interesa a EH Bildu, o sobre todo lo que interesa a EH Bildu, son los presos. Estos son exactamente los mismos sectores que han dicho que nuestras palabras no son sinceras, porque aquí de lo que se trata es de instalar un marco, y el marco es un marco bastante sencillo de entender, que es hay que tapar y hay que ocultar lo que ha pasado el lunes, que es una buena noticia, porque al país no le pueden venir buenas noticias de la mano de la izquierda independentista. En primer lugar, bueno, yo ayer hice un encuentro en Eibar, entre otras cosas porque ha pasado también una cosa en Eibar que tampoco se ha resaltado mucho, pero es que hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Eibar, ¿no? Y yo fui a explicar eso con gente militante y, bueno, curiosamente alguien se ha encargado de pinchar eso y sacar de contexto determinadas declaraciones. No me interesa eso. Los que están en eso son los que cavan trincheras. Yo construyo puentes. Y hace 10 años, Jesús Eguiguren, yo, Paco Egea, fuimos capaces de empezar a construir puentes. No dudábamos de nuestra sinceridad. Hace 20. Hace 20 años, perdona, que me dice Jesús, hace 20 años. Y no empezamos dudando de la sinceridad. No dudamos de la sinceridad e incluso hemos labrado una buena amistad a lo largo de los años. En este país hay gente que se enfada cuando las buenas noticias vienen. En este país hay mucha gente que se alegra cuando las buenas noticias vienen. Nosotros, repito, construimos puentes. Quien quiera cavar trincheras tendrá que explicarlo al país. Señor Eguiguren, no sé si que cree en la sinceridad de ese pronunciamiento. Sí, por supuesto. Si no, ¿para qué lo va a hacer, no? Yo creo que además él estaba reclamando algún paso de este tipo y en el momento en que lo da, pues hay gente que dice, sí, pero vete a saber si es sincero, vete a saber para qué lo han dicho y qué pretenden, etcétera, etcétera. Son discusiones un poco absurdas en política. Un partido político, un dirigente, cuando afirma una cosa, siempre es sincera, porque si no al día siguiente diría otra cosa tranquilamente, y normalmente eso en política no se puede hacer. Una vez que se da un paso hay que seguir por ese camino. Por tanto, yo no tengo la más mínima duda. Y además creo que es un paso, claro, que afecta al conjunto de la política vasca, porque hoy los socialistas no vemos a la izquierda abertzale de la misma forma que veíamos antes de dar ese paso, y que esté tranquilo el PNV, que no estamos pensando en hacer ninguna alternativa de gobierno, pero nosotros echábamos en falta eso. Han dado ese paso y ya para nosotros son un partido político más, ¿no? Sin esas herencias del pasado. No sé, es que me resulta un poco absurdo discutir sobre la sinceridad de unas declaraciones. No, les quería preguntar, ¿esa declaración del 18 de octubre cierra una etapa o abre una nueva etapa, como estaba diciendo usted, señor Eguiguren? Pues no lo sé, más bien abre, ¿no? Pero es lo mismo abrir y cerrar, ¿no? En este caso yo creo que abre una nueva etapa, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este 10º aniversario se ha celebrado con mucha más intensidad y afecto por parte de la población que cuando se hizo la paz, porque entonces también surgieron quienes dijeron sí, pero esto irá
¿En serio? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Y yo creo que la gente ha visto que iba en serio y yo he notado mucha mejor acogida ahora que entonces, aunque también es verdad que he oído a un dirigente del PP decir que qué es eso de que ETA ha desaparecido y tal. ETA sigue más fuerte que nunca y imponiendo su proyecto en Euskadi. Entonces hay gente que necesita el conflicto para hacer política, o gente que tiene miedo al diálogo y a la normalidad, miedo por si cambian las cosas. Pero no estamos en eso, ¿no? Yo creo que empezamos a hablar hace 20 años, si hubiéramos estado, como también se decía entonces, preparando pequeñas jugarretas, pues no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? Yo quiero agradecer enormemente las palabras de Jesús, y porque me parece que cuando Jesús y yo nos empezamos a reunir en Chillar, al que vamos a ir mañana, por cierto, tuvimos enseguida una enorme complicidad y mucha sintonía. Y nos perjuramos para una cosa, lo digo por lo de la sinceridad. Nos dijimos, nosotros y nosotras no podemos dejar a las nuevas generaciones este conflicto. Y eso es lo que tratamos de hacer, aunque evidentemente quedan cosas por hacer, ¿verdad? Entonces, yo comparto absolutamente las claves que ha dado Jesús. Aquí hay gente que se ha enfadado y gente que se ha puesto nerviosa, porque efectivamente esto es un punto de inflexión y ese punto de inflexión abre nuevos escenarios, ¿no? Y luego me comentaba, se me ha olvidado, perdone, comentar el tema de los presos. Hombre, que alguien haya descubierto en el año 2021 que Arnaldo Otegi y Euskal Herria Bildu defienden la libertad de los presos es de premio Pulitzer. Es el gran descubrimiento. Esto no se sabía hasta ahora. Pero ¿cuál es la noticia? Y en segundo lugar, ¿alguien piensa de verdad que esta izquierda independentista, que ha demostrado hasta la saciedad prudencia, que ha demostrado hasta la saciedad responsabilidad, que ha demostrado hasta la saciedad espíritu constructivo, es capaz de manejarse en un esquema de me vas a tener que soltar a los 200 metros o 200 presos o no te apruebo los presupuestos? ¿Alguien cree de verdad que esto es así? ¿Alguien cree de verdad que esto lo pueden decir con una cierta solidez intelectual? Porque ya hemos aprobado unos presupuestos en Madrid y no ha ocurrido. Por lo tanto, de lo que se trata es de hacer ruido y de socavar cimientos. Y en esto están, y Jesús y yo y otros muchos, finalmente y felizmente en el país, estamos en otra cosa, y estamos en la política con mayúsculas, y no estamos en el juego táctico, no estamos en embarrar el campo, no estamos en tratar de desgastar a las posiciones de ningún otro. Es decir, a mí me parece que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y la ha comentado Jesús de pasada, ¿no? Y es, realmente, con lo que se está tratando de transmitir, ¿a quién se está beneficiando? ¿Qué se está buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque realmente hoy algunos lo que han hecho es darle a la derechona española pues mucha munición para poder ir contra el gobierno del PSOE y el Podemos. Igual alguien tiene mucho interés en que caiga este gobierno, no lo sé. Pero nosotros, repito, estamos en la política con mayúsculas, en la construcción de puentes, en la convivencia, y otros están en el barro, están enfadados, se les nota mucho, están enfadados y no pueden soportar que las cosas cambien y que cuando cambien no vengan de su mano. Y lo siento mucho, pero nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando y seguiremos dando buenas noticias al país. Se les ha pedido que materialicen el compromiso de mitigar el dolor de las víctimas de ETA. ¿Cómo van a hacerlo? Se ha hablado de condenar a Ongi Etorri. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué hay que hacer, según...? Lo primero que habría que hacer es un esfuerzo de sinceridad. Nosotros hemos dicho que estamos abiertos a materializar esos compromisos y lo haremos en la medida de nuestras posibilidades. Le quiero decir una cosa, estas cosas no son fáciles de hacer, Jesús lo sabe bien. Estas cosas necesitan mucho tiempo, estas cosas necesitan hablar con mucha gente. Nosotros venimos de una cultura política que
trata de cambiar las cosas con la gente, con sus bases, con sus militantes. Y a nadie se le escapa que hay opiniones diferentes en torno a diferentes temas. Y nosotros creo, y ahí quiero agradecer especialmente la presencia de Arcaiz Rodríguez en esa rueda de prensa y el apoyo explícito de la izquierda abertzale a la declaración, porque creo que esto nos abre las puertas del futuro y eso es quizás lo que pone nerviosa a determinada gente. Le voy a decir al final una cosa que creo que la gente tiene que entender. Estas cosas no son fáciles, son complejas, necesitan mucha cocina, necesitan que hablemos con mucha gente y necesitan que convenzamos a la gente. Y esto exige tiempo y discreción. Nosotros estamos dispuestos a seguir construyendo puentes. Mal que les pese a los que los quieren socavar, lo vamos a seguir haciendo y lo que vamos a hacer es comprometernos con construir la convivencia del país con el máximo de solidez posible. Ahora, al mismo tiempo, quiero hacerle una referencia que me parece oportuna en el día de hoy, que hemos escuchado a Villarejo decir determinadas cosas en el Congreso de los Diputados. Qué bueno sería para la convivencia del país, no en términos de reproche, ni de exigencia, ni de petición. Qué bueno sería para el país y para la convivencia que habría otros 18 de octubre con otros agentes, reconociendo otros dolores y otros sufrimientos. No hemos hecho esta declaración para que eso suceda. Lo ponemos encima de la mesa con ánimo constructivo, no para perseguir políticamente ni deteriorar políticamente a nadie, no para pedir peticiones de carácter y naturaleza penal para nadie. Lo que le decimos es, ¿se imagina que alguien haría una declaración del 18 de octubre diciendo que nunca jamás nadie debió ser torturado en este país? No lo digo como reproche, repito, lo digo como aportación. Creo que también ese día llegará y ese día también se construirán puentes. Y me parece que esto es una reflexión que yo espero y deseo que algún día la veré cumplida. Usted, señor Eguiguren, ha dicho en alguna ocasión que sería importante que Otegi verbalizara que matar estuvo mal, que fue injusto. ¿Sigue echando en falta esa reflexión? Sí, yo pienso que la declaración que hizo es importante y positiva, pero bueno, siempre es posible ir un poquito más para allá, pero las cosas también necesitan su tiempo y sus etapas, ¿no? Yo, volviendo un poco al debate que teníamos antes, porque lo de Villarejo aún no lo he entendido muy bien, yo soy es que cuando hablamos de estas cosas parece que a veces nos hacemos autoloa o autoelogio, etcétera. Y yo, por ejemplo, soy un político que está retirado y que está jubilado. Yo no tengo ninguna razón de ningún tipo para decir lo contrario de lo que pienso con un objetivo determinado, ¿no? Entonces, los que hemos pasado por una determinada experiencia vital, Arnaldo la suya y yo la mía, llega un momento y llega una edad en que la política gusta hacerla en serio, ¿no? Entonces, lo que uno más le duele, yo como soy español, lo que me duele de España, por ejemplo, pues es que cualquier avance positivo que haga, por ejemplo, la izquierda, pues es automáticamente rechazado, ¿no? No hay ningún tipo de ayuda o de consenso en esas materias. Y en Euskadi también, pues hay algunos que se toman todo esto como si estuviéramos haciendo un juego aquí para promocionarnos, no sé a qué. Yo creo que llega un momento en la vida en que la política te obliga a hacerlo en serio. No es que tomes la decisión, a partir de hoy voy a ser serio, sino que llega un momento en que te das cuenta que no tiene sentido andar a las pequeñas tácticas de con esto consigo aquello, etcétera, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, porque ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero me parece que antes he dicho que habría que hacer una división entre quienes se han alegrado, quienes están en el puente y quienes están socavando el puente, tratando de hacerlo y enfadados, ¿no? Y creo que la política
en mayúsculas, es solucionar los problemas de la gente. Y creo que en nuestra andadura hemos solucionado algunos problemas de alguna gente. Yo repito, hay problemas que todavía quedan por solucionar. Y repito, el de los presos es uno. 10 años después de la descompresión que permite el paso del tiempo, ¿de qué va a depender que se pueda avanzar también en ese avance en cuestiones políticas que quedan pendientes? Yo tengo la impresión de que, como ha dicho Jesús, se ha abierto un nuevo ciclo con la declaración del lunes, y que eso permite en determinada manera que haya determinadas cosas que se acepten con una mayor naturalidad, ¿no? Nosotros hacíamos en esa declaración también una apelación no solo a los presos, sino también a un conflicto político que nosotros creemos que existe, que creemos que objetivamente existe y que se debe solucionar, y creo que con el tiempo también es posible que exista la posibilidad de generar condiciones, pues, para que la política se normalice, entre comillas, que creo que ya se está consiguiendo, y que se desarrolle en términos de mayor normalidad y de deportividad democrática, ¿no? Creo que esto ya está sucediendo en cierta manera. Creo que la política de alianzas está más abierta ahora mismo en el país. Creo que la declaración del lunes, como ha dicho Jesús, ha sido un punto de inflexión importante en ese sentido, pero entendiendo por política de alianzas no una política que busca ir contra nadie, sino que busca fortalecer las posiciones que cada cual considera legítimas para defender mejor los intereses de las clases populares, de los trabajadores y de la gente, ¿no? Y creo que vamos a ir caminando en ese sentido. Yo quiero decir también que me da la impresión, o esa es nuestra intención, creo que todo el mundo es muy consciente de que la apertura, por ejemplo, de la mesa de diálogo político entre Cataluña y el Estado ha puesto y va a poner la vertebración territorial del Estado encima de la mesa. Creo que ese es un debate pendiente y creo que vascos y catalanes tenemos mucho que decir en ese debate. Es decir, nosotros seguimos insistiendo en una cosa: queremos una Euskal Herria reconocida como nación sin límites. ¿Y hasta dónde ve usted dispuesto al PSOE, a su partido, a cometer ese problema o esa situación, señor Eguiguren? Jesús está muy comprometido con esa solución. Nosotros aprobamos una Constitución y ahí están las potencialidades y los límites de lo que un país puede hacer, ¿no? Porque es un pacto al final entre los ciudadanos. Otra cosa es que se tenga una visión rigorista de la Constitución, como si no permitiera nada, y otra es tener una visión más abierta de la Constitución. De todas formas, se me ha escapado antes un punto con respecto a las polémicas. Yo en su momento, yo creo que fui el más criticado del planeta, ¿no? Dirán, mira qué méritos he hecho. Del planeta no, pero bueno, abría la boca y había 20 periodistas que iban contra mí. Entonces yo solía hacerme la pregunta, pero vamos a ver, pero si yo soy un político de provincia, si no soy nadie importante ni voy a decidir nada de la política española, ¿por qué ese odio hacia mí? Y me consolaba pensando que los tortazos no eran para mí, sino que eran para Zapatero, ¿no? Y con el lío que se está montando ahora con Otegi, yo creo que parte de los ataques van contra Pedro Sánchez. Se trata de limitar sus posibilidades políticas en todos los terrenos. ¿Y Pedro Sánchez está lo suficientemente fuerte como para poder resistir todas esas acometidas? Yo creo que sí. Yo no era partidario de Sánchez en su día, porque no me gustó el populismo con el que ganó las primarias, aparte que tampoco me gustan las primarias. Pero después de estos años en que ha gobernado con Podemos, pues me he hecho sanchista. Yo creo que es un político valiente, es decir, que toma las decisiones que hay que tomar y además los toma desde la izquierda y solo acaba de empezar. O sea que yo creo que vamos a tener una larga temporada de Sánchez en el gobierno, cuando además la socialdemocracia empieza a recuperarse en toda Europa. Pero lo que está haciendo la derecha española, sea el tema que sea, lo de Arnaldo, lo de Cataluña, lo de más allá, es no dejarle margen de maniobra
a Sánchez. Hablábamos de sinceridad, de confianza. EH Bildu confía en Pedro Sánchez, señor Otegi. Bueno, yo creo que en la vida política las relaciones muchas veces tienen más que ver con los principios y los intereses que con la sinceridad. ¿Por qué no vamos a creer en su sinceridad? Aparte, tampoco es que haya hecho declaraciones en un sentido como para que le midamos en esos términos, ¿no? En privado tal vez haya podido hacer algún tipo de... ¿Cómo? No le entendí. Que tal vez en privado, no una declaración pública, pero tal vez en privado haya podido decir que puede pasar algo. No, yo lo que quiero decir es que nosotros, mira, hemos sido muy transparentes en eso. Es decir, nosotros hicimos una campaña electoral en las elecciones españolas. Jesús ha dicho que él es español, yo no lo soy vasco, pero este no es un problema para que nos entendamos. Nosotros fijamos claramente la posición desde el inicio, o sea, hemos sido honestos y transparentes de inicio. Nosotros, cuando hubo la posibilidad de desalojar a la derecha, lo hicimos gratis et amore, ¿sí? Porque nosotros desalojamos a los autoritarios gratis. ¿Por qué? Porque somos republicanos, independentistas y de izquierda. En segundo lugar, lo que dijimos es, medimos con rigor analítico y con mucho rigor la posibilidad de que se abriera por primera vez después de la Segunda República un gobierno en el que habría una fuerza a la izquierda del PSOE en el gobierno, en el que es en el caso de Podemos, que algunos tachan de fuerza comunista. Bueno, nosotros no tenemos una especial contradicción con los comunistas. Y fijamos nuestra posición diciendo, bueno, este es un gobierno que desde la Segunda República no se ha producido en el Estado español. Creemos que merece la confianza de inicio de ofrecerle una ventana de oportunidad y le dijimos, vamos a medirle según lo que haga y no según lo que diga, ¿no? Y fijamos claramente la posición y le dijimos, tienen que caminar sobre 3 grandes ámbitos. El ámbito penitenciario, es decir, que nosotros no hacemos otra cosa que pedir que se aplique a los presos políticos vascos la legislación ordinaria. Hasta ahí llegamos. 2, le dijimos, tiene que haber otras políticas de corte social y económico que defiendan a la gente, que defiendan a las clases populares y no a las élites económicas. Gran propuesta radical de Bildu, cumplan su programa electoral, deroguen la reforma laboral, tenemos un acuerdo, deroguen la ley Mordaza, etcétera. Bueno, esta misma semana hemos alcanzado un acuerdo para blindar determinados derechos sociales y para hacerlos permanentes, algunos derechos sociales que se han blindado durante la pandemia. Y en tercer lugar, le dijimos, este gobierno tiene que demostrar que es capaz de entender la realidad del Estado español en términos plurinacionales y habilitar fórmulas de carácter democrático para superar los problemas nacionales en el Estado. Bueno, este es el gran reto, ¿no? Porque desde mi punto de vista, este es un reto que se plantea en términos democráticos y que, por lo tanto, es un reto que está en el tejado de este gobierno. Nosotros no tenemos ningún interés en que gane la derecha en España, ¿vale? Lo digo con absoluta rotundidad y con absoluta claridad, porque eso supondría una regresión en derechos sociales y en derechos básicos en el país. Ahora bien, esto no puede ser un cheque en blanco que entienda el gobierno que puede servir para siempre. Y por lo tanto lo que le decimos es, ustedes tienen que caminar sobre estos 3 ámbitos y tienen que caminar haciendo cosas que están perfectamente ligadas a la propia legalidad en términos penitenciarios y a la ambición que debería tener la izquierda en el Estado y también en Euskal Herria de combinar políticas y habilitar políticas sociales que permitan un escenario diferente en términos sociales, ¿no? Ha llegado el momento de revisar el papel de todos los sectores políticos durante los últimos 50 años. Patxi López hablaba hoy de una reflexión colectiva sobre todas las violencias que ha vivido este país. El PSOE tiene que decir algo sobre los GAL, sobre el terrorismo del Estado. Sí, claro, pero antes iba a decir otra cosa. Que Arnaldo le ha hecho ya el programa a Pedro Sánchez, ¿no? Y eso no es tan fácil. El PSOE es un partido importante, es un partido clave en cualquiera de los sentidos que miremos la configuración de España, y yo creo que el PSOE va a actuar mirando sus intereses entendidos como que son los intereses de la clase trabajadora, de los sectores más humildes, etcétera, y no se va a coincidir en todo con los partidos que le han apoyado. Eso es evidente. Porque el PSOE es mucho PSOE y Pedro Sánchez pensará también en Pedro Sánchez. No, estoy de acuerdo contigo, Jesús, pero mira cuál es la paradoja en estos momentos, que desde mi punto de vista existe una crisis de eso que se llamó la transición. Hoy en día en el Estado español no es posible
un gobierno de progreso si no cuenta con el apoyo de los independentistas vascos y catalanes. Esa es la gran paradoja. No existe en el Estado relación de fuerzas para que haya un gobierno de progreso. Ese gobierno de progreso se tiene sí o sí que apoyar en los independentistas vascos, catalanes, gallegos, etcétera. Y eso lleva aparejado que tendría, estoy de acuerdo contigo en que no vamos a coincidir en todo, pero tendría que haber un mínimo común denominador, que creo que con Podemos es bastante importante, para que se produzcan las transformaciones democráticas que están pendientes en el Estado español. Pero haces un matiz importante, que dices que hoy, a lo mejor dentro de las siguientes elecciones, el PSOE no necesita todos esos apoyos, porque yo creo que el Partido Socialista se va a ir consolidando en el gobierno. Yo la crisis de la transición no la veo. Siempre ha estado en crisis la transición, pero ahí sigue, ¿no? Y no se cambia, señal de que no está totalmente en crisis. Pero creo que se me ha hecho una pregunta sobre los GAL. Sí. Creo, ¿no? Hombre, ¿qué tiene que decir el PSOE sobre los GAL? Pues pedir perdón, es lo que tiene que hacer. Y decir que nunca debió existir los GAL. Y digo eso, aunque no me siento responsable de los GAL. El que los montó fueron determinados sectores del Estado y los militantes o afiliados del Partido Socialista, lógicamente no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Por tanto, en la medida en que nos alcanza la responsabilidad por haber sido los apoyos de aquel gobierno, sin duda alguna, en su día lo hicimos. Yo era secretario general y todos los días mandábamos una carta a la Ejecutiva diciendo, pero ¿qué va a ser esto del GAL, no? ¿Ha hablado usted recientemente con Felipe González sobre esto? Pues sobre esto no. No. Tampoco sobre otras cosas, vamos. Pero sigo siendo felipista. Ustedes tienen hijos, vamos a tener que ir terminando. Sus hijas pequeñas se han hecho adolescentes jóvenes en estos últimos 10 años. Hoy hemos comprobado que muchas chicas, muchos chicos reconocen desconocer la historia de este país. En cada casa la memoria se ha vivido, se vive muchas veces según lo que se ha tenido que vivir, pero ¿qué es lo que les han dicho a sus hijas, sobre todo a las más jóvenes que han vivido menos la situación que dejamos atrás hace 10 años, que no tienen que olvidar? Los hijos pequeños, dices. Sí. Bueno, pequeños ya no sé si... Bueno, pequeños no, pero eran pequeños cuando esta situación de violencia de la que ahora estamos hablando Bueno, mis hijos todos han vivido de alguna forma la vida que llevaba yo, ¿no? Es decir, no han sido ajenos. Yo creo que cada uno ha reaccionado de forma distinta. El mayor se hizo ertzaina, supongo que, en fin, llevado precisamente por el deseo de impartir justicia. La segunda se dedica a tareas de Cruz Roja, pero nunca ha querido buscar un trabajo en el País Vasco o venir por aquí, y no creo que sea tampoco culpa del terrorismo, porque yo también de joven era bastante aventurero. Y la pequeña, que ya tiene también 23 años, pues es la que más en serio toma lo que ha pasado. Los otros ya lo han olvidado, pero lo toma en serio en el sentido de, oye, si estás con Arnaldo, dile que esto no puede ser, que aquello no sé qué, que ya está bien de esto, que ya está bien de lo otro. Es decir, quiere ponerle una racionalidad al proceso. ¿Y qué es lo que, dígame un recado que le ha dicho para Arnaldo Otegi esta noche? Esta noche no he hablado con ella porque está no vale lo que le haya dicho para Portugal, otras veces. Pero bueno, yo creo que a veces piensa que me reúno demasiado con Arnaldo. Eso es porque al final acabo por convencerle de muchas cosas. Pero no, hablando en serio, yo creo que, como ha dicho Jesús, cada uno ha vivido su propia experiencia vital y política. Antes yo citaba la existencia de otros dolores y otros sufrimientos,
que deberían de ser reconocidos, pero no quiero que se interprete en estas palabras, lo vuelvo a repetir, como una especie de petición ahora que nosotros lo hemos hecho para que otros lo hagan. Bueno, yo creo que esto necesita su tiempo y creo que nos haría a todos mejores como país, como sociedad y como personas si todos los dolores y todos los sufrimientos tuvieran fin en este país. Todavía hay algunos que no lo han tenido, ¿no? Nuestros hijos han vivido la situación desde un punto de vista político en diferentes espacios, pero creo que han sido protagonistas de la vida de sus padres, ¿no? Y en definitiva cada uno ha vivido pues desde una óptica diferente pues grandes sufrimientos, ¿no? Jesús suele decir a veces, y Rafi, su compañera, también en muchas ocasiones, que los que más han pagado la historia del conflicto armado y político han sido muchas veces los hijos y que han sido los grandes olvidados, ¿no? Y yo creo que ese sufrimiento está ahí, ¿no? Por eso decía antes, en términos constructivos, que qué mejor legado que lo que hemos hecho, qué mejor legado que resolver los problemas que todavía tenemos, el tema de los presos, etcétera, y qué mejor legado que todos reconociéramos de manera sincera y honesta que todos hemos provocado sufrimientos y dolores. Luego ya no me interesa este debate de la equiparación y de no sé qué y de la equivalencia. No me interesan debates que desde mi punto de vista no están a la altura política, ¿no? Hoy Pachi López hacía esa reflexión, por lo menos yo lo he entendido así, ¿no? Y me parece que, bueno, démosle tiempo al tiempo y dejemos reposar las cosas y tengamos serenidad y tengamos sobre todo altura de miras. Que los enfadados se desenfaden y que la política siga trayendo buenas noticias al país. Ese es el deseo que yo quiero para los hijos de Jesús, para mis hijos y para los hijos y la gente de este país, cualquiera que sea el pensamiento político que tenga. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. No sé si usted, señor Eguiguren, quiere cerrar y decir algo más. Pues que hay que seguir por el camino del entendimiento y por el camino de superar muchas cosas, porque desgraciadamente España no es un modelo de historia progresista, de diálogo y de no sé qué, sino de lo contrario. Y Euskadi pues tampoco es ningún modelo de comunidad autónoma que pueda presumir de haber hecho una transición ejemplar, ¿no? Entonces llevamos mucha mochila encima. Lo que hay que hacer es quitársela, ¿no? Cuando le preguntaron qué problema tenía a Chirrita, dijo: llevo una mochila de 60 años encima y no me lo puedo quitar. Pues Jesús Eguiguren, muchas gracias por estar en Ganbara. Buenas noches, Gabón. Y Arnaldo Otegi, Gabón. 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 Gabón a los dos. Muchísimas gracias por